Déjale el micrófono a don Marcos, porque ahora tendrá que responder alguna pregunta que seguro que habrá. Yo tengo, pues, tropecientas, porque ha repetido algo que yo siempre he dicho, que el vino lo tenemos que vender por sensaciones. Si no logramos que la gente se ligue al vino de cierta manera, difícilmente vamos a conseguir nuevos clientes. Y los nuevos clientes se consiguen creando lo que acabas de decir, sensaciones. A mí hay una serie que lo he dicho ya en más de una vez, la serie de Big Bang Theory, donde sale Penny, que bueno, que a esa mujer había que hacerle un monumento en España o en Castilla-La Mancha, ¿no? Que bebe vino con una facilidad tremenda y además lo defiende y además lo bebe sin normal. Algunas veces se chispa un poquito, pero hasta es agradable verla con un poquito de chispa, ¿no? Y bueno, tenemos que desmitificar, nos lo ha dicho Marcos, toda esta historia que tenemos y que nosotros tenemos encima con la historia del vino. Bueno, ahora tenemos una mesa redonda que, gracias a los participantes que se han dignado a acompañarnos, teníamos a don Rafael Torres Ujena, pero le ha salido un compromiso ineludible y no puede estar. También don Félix Solís nos ha disculpado su presencia, pero tenemos en representación de estas compañías a don Carlos Nieto por Félix Solís y a don Enrique Cepeda por la cooperativa. Gracias a Rafael del Rey, director del Observatorio Español del Mercado del Vino. Gracias a Román Cantarero López Santa Cruz, CEO de Bodegas y Bebidas, o Vinos y Bodegas, siempre me equivoco. Y Marcos Requinto. Bueno, y me falta la mejor mula sin manta, como decimos en mi pueblo, don José Julián Casanova, que es presidente de la otra cooperativa participando en la mesa, de la cooperativa El Progreso y buen amigo mío. La estructura son 2 empresas, 2 cooperativas. No es que vayamos a competir, ni muchísimo menos, pero sí cada negocio tiene su circunstancia y el objetivo es dialogar aquí entre todos ante unas preguntas que yo me he preparado para, pues bueno, después de lo que ha expuesto Marcos también participará en la mesa redonda, como es obvio, y hablar de lo que nos está pasando. Lo que pasa es que él ha hecho un resumen que prácticamente huelga a la mesa redonda, pero seguro que saldrán otras preguntas y otros comentarios que nos interesarán a todos. En 2 minutos preparamos aquí las sillas y comenzamos con el acto, por favor. Que el objetivo, como os he dicho, de la mesa redonda es, entre todos, pues analizar la situación tan compleja que está viviendo el mercado del vino, que todos lo estamos sufriendo. Primero, por la producción, que llevamos 2 años tremendamente complicados. Y segundo, por el mercado, que está demandando otras cosas, se está desplazando los consumos. Y bueno, y estamos un poco desconcertados. No deja de ver la conversación que se tiene todos los días cuando te juntas con qué está pasando, ¿no? Muchas veces nos lo preguntamos. Bueno, como ya he presentado los miembros de esta mesa, aquí me falta la mesa, pero bueno, a don Rafael del Rey me gustaría que después de la exposición de Marcos de Quinto sobre marketing, sobre vender la categoría, pues que nos hiciera una exposición, seguro que lo tendrá fresco y maduro, de cómo está el mercado, cómo va la situación, si tenéis datos últimos. Cuéntanos cosas de tu santo y bendecido Observatorio del Mercado del Vino. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días, Alfonso. Muchísimas gracias por invitarme. Datos tenemos muchos, para aburrir. Es decir, eso además supongo que casi todo el mundo los conocerá. ¿Cómo van las cosas? Pues la verdad es que estamos relativamente preocupados, como bien sabéis todos.
A nivel mundial, por empezar por lo más grande, las cosas van tirando a regular. El consumo está cayendo, el consumo del vino en el mundo está cayendo, por lo tanto el comercio mundial del vino en volumen está cayendo, venía subiendo los valores, es decir, no se vende más vino, pero se vende más caro, y sin embargo los 2 últimos años, 22 y 23, también cayendo. ¿Por qué? A nivel mundial, pues hay muchas dudas. Hay quienes plantean que esto es un cambio estructural de tendencias de consumo. Decíamos que incluso las cervezas también lo están notando. Y si hay un problema después del COVID por las bebidas con alcohol, si hay un cambio de tendencias en los jóvenes o qué es lo que está pasando. Hay muchos expertos norteamericanos tremendamente preocupados porque piensan que esto es verdaderamente un cambio de tendencia en el consumo mundial. Hay quienes piensan que no, que es más bien un problema que ha habido porque después del COVID se compró mucho vino, sobre todo los norteamericanos, entonces estocaron muchísimo, lo que hay es un problema de sobrestock y que durante unos meses han parado de comprar y por eso la parálisis. Seguramente será una mezcla de todo. Si nos bajamos luego al terreno de España, nosotros como estamos es con un mercado interior relativamente estable, parece que me estaba diciendo Carlos que los últimos datos de Nielsen no lo daban así, pero los datos que tenemos del Infobi, que por cierto aprovecho para agradecer que todo el mundo dé datos al Infobi, porque de ahí se sacan muy buenas informaciones, nos mostraban un mercado nacional relativamente estable. No llegamos todavía a los 10 millones de hectolitros, ni mucho menos a los 11 millones de hectolitros que llegamos en el 19 antes del COVID, es decir, no nos hemos recuperado. Y con ventas exteriores, con exportaciones, pues renqueantes también, como está pasando en todo el mundo, en volumen, un poquito mejor en valor, con algunas tendencias que sí vemos muy claras desde hace, y además estas no son coyunturales, desde hace tiempo. Van mejor los espumosos, van mejor los blancos sobre los tintos, esto se está notando en todos los mercados y también en la producción, y va muy bien el bag-in-box. Por ejemplo, en muchos sitios van bien algunos mercados más que otros. Nos preocupa China, nos preocupa Estados Unidos, nos preocupa Canadá, ahora ya nos preocupa Rusia, que sin embargo justo después de la guerra fue muy bien. Con oportunidades en otros mercados, América Latina, África, algunos países de Europa, algunos países, hemos sacado un informe ahora de Asia, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones a Japón. Y bueno, pues renqueando a nivel internacional. Y si luego ya bajamos a Castilla-La Mancha, que estaba con el último informe que yo creo hemos publicado ayer, no sé si lo recibís, pero si algo de interés, todos los meses se manda un informe sobre las exportaciones de Castilla-La Mancha, que creo que está disponible a través de la Fundación y si no a través nuestro, ningún problema. Pues lo que vemos es que a Castilla-La Mancha este principio de año le va bien, le van bien las exportaciones, está creciendo y además un mes de marzo muy bueno, un mes de abril muy buenos, un crecimiento del 6-7% en valor y volumen en los últimos 12 meses, pero antes de tirar y echar las campanas al vuelo, básicamente, porque lo que está creciendo es el granel y el mosto, y básicamente a Italia y en menor medida a Alemania, mientras que sin embargo están cayendo las ventas de envasados. Ese es el panorama de cómo estamos ahora, en fin, con cosas buenas y cosas malas. Pues no está mal. Podemos decir que más menos igual a cero. Si estamos en cero y no en menos, bendito sea Dios. Ahora me gustaría que Jesús Julián y Enrique, que son los dos representantes de cooperativas que están en mayor contacto con la producción, con el agricultor, sé que os vais a reír cuando os haga la pregunta, pero no quiero que os juntéis, sino que cada uno deis vuestra opinión de vuestras regiones. ¿Por dónde van los tiros para esta cosecha? No os digo que lo que va a ser, porque eso es adivinar, sino qué percepción tenéis con todo lo que puede ocurrir de aquí a 4 meses, ¿no? Me parece que está abierto. Buenos días, agradecer la invitación y saludar a todos mis compañeros de la mesa, que son instituciones prácticamente. Y bueno, yo puedo decir que en esto del vino, pues llevo ya 6 años de una manera más oficial y 11 que estuve en
en el observatorio, ¿no? En el observatorio, por decirlo de una manera. Y puedo decir que contra más tiempo pasa, más sé que menos sé. Entonces, es difícil adivinar qué va a pasar y por dónde van a ser las premisas de lo que pase esta campaña. Simplemente analizamos lo que ha ido pasando años pasados, vemos el presente. Jesús Julián, me refiero a la producción, que es lo que se está viendo en el campo. Claro. Entonces, a eso llego, a eso voy a llegar. Vale. Actualmente, pues sí que vemos que la floración ha sido buena, que al final ha habido unas precipitaciones aceptables y que la producción, por lo menos en la zona nuestra, parece que va de una manera favorable. Todas las estimaciones y todo, siempre continuamente intentamos ver qué va a pasar dentro de 6 meses. Y en esos futuros que analizamos, pues podemos ver que la cosecha, creemos que va a ser una cosecha media, más o menos media, que no le podemos poner una cifra, ¿no? Pero cuando se habla de media, pues se puede hablar desde 23 a 26, se puede hablar en lo que es Castilla-La Mancha. Todo depende de cómo vaya la climatología y apunta que el resto de España pues también tiene más o menos las mismas premisas, ¿no? Eso debido a que el año pasado fue una cosecha llevamos 2 cosechas más bien cortas, que lo que es medioambientalmente y lo que es la precipitación han venido de una manera bastante favorable y el viñedo está en una posición bastante buena. Pero no sabemos tampoco al final lo que pasará. Veremos también, porque van llegando informaciones del resto de países, de producciones que también influyen mucho, pero no sabemos tampoco si es de todo cierto lo que llega. Lo que sí vemos aquí ahora mismo en campo es que la predisposición de la viña es aceptablemente buena. ¿Y tú, Enrique, qué sensación tienes aquí en el corazón de La Mancha, de Ciudad Real, que es el gran pulmón? Buenos días. Primero, saludar también a los compañeros de mesa. En el mundo del vino ya no llevamos ni 7 años, ni 11, llevamos toda la vida, ¿sabes? Prácticamente. Y yo que empecé en la parte de campo, siempre he tenido mucho contacto general con los agricultores y lo comento muchas veces y siempre escuchamos los mismos comentarios. Cuando brota la viña siempre brota bien, siempre trae mucha muestra, siempre son buenas noticias y es que al final, pues después de verla durante todo el invierno negra y la empezamos a ver verde, pues a poquito que nos enseña unas cuantas muestras, racimos, pues ya empezamos a tener buenas sensaciones. A medida que va avanzando el ciclo y llegamos a la floración, pues empezamos a dar algunas quejas, pues la floración no ha ido bien, claro, de las flores que tenemos, a las que finalmente van a quedar cuajadas en el racimo, pues siempre nos queda la sensación de, uy, se me han escapado muchas uvas, he tenido corrimiento, que es el efecto que decimos en el campo. Después nos llega junio y empezamos a ver que la uva esa pasa de cabeza de alfiler a guisantes, a garbanzos y otra vez el cuerpo empieza a estimularse, empieza a generar alegría y decimos, pues sí, esto va bien. Y el mes de julio es muy malo, mes de julio, principio de agosto, las uvas empiezan los emberos en las tintas, en las blancas y vemos que los racimos están sueltos, que no los tenemos apretados y siempre empezamos a decir, esta cosecha no viene bien, esto no es lo que yo esperaba. Y llegamos a septiembre, donde principalmente los airenes empiezan a llenar los racimos. Siempre en Tomelloso hablamos de la feria es nuestro punto de referencia, que es la última semana de agosto, y ya empezamos a ver la cosecha que nos gusta. Hasta incluso el año pasado, que ha sido uno de los años más cortos, pero a principios de septiembre empezamos a decir que las cepas parecía que había uva y hasta que no terminamos de vendimiar no fuimos realistas de la poca cosecha que había. Entonces, yo creo que la cosecha se juega como en la bolsa, mucho con las expectativas, que si viene bien, pues los precios de los vinos bajan, que si viene mal, los precios de los vinos suben. Lo estamos viendo en el aceite de oliva. El aceite de oliva, nosotros que tenemos una pequeña almazara, cualquier noticia que sale cada semana genera una subidita o una bajada en el precio del aceite. Y al vino le pasa igual. Pero tenemos una cosa muy buena este año y es que todos nos hemos equivocado. Los cambios de tendencia de los tintos hacia los blancos por fin han demostrado que puede haber años que falte producto y la cosecha, que hoy el campo pinta bien, que se estima una cosecha media, que las lluvias han sido en la época mejor porque ha coincidido con el desarrollo vegetativo de la planta,
Hoy pinta bien, pero nos queda el calor de julio, el calor de agosto, nos quedan cosas que vivir, la planta está descansada, es decir, hay muchos factores. Y dentro de esos factores, dentro de esa bolsa que vamos especulando a ver qué va a pasar, pues lo más preocupante está en la parte de los consumos, porque si producimos mucho o producimos poco, pero al final lo que producimos no se lo beben, pues tenemos un problema. Resumiendo, como Jesús Julián, 24 a 26 millones. O 30. No. ¿Por no qué te no? pases. Si luego nos viene, bendito sea. O 20. Si es que esto es jugar a la bola maravillosa. Añadir en el panorama global que he comentado antes, de cómo estaban los mercados y tal, me he fijado sobre todo en la parte de la demanda y se me ha olvidado decir que con todo eso, con cómo estaban los mercados flojos, sin embargo, con una situación de relativo equilibrio, porque tanto a nivel mundial como desde luego en España y en toda Europa, las cosechas del año pasado fueron particularmente cortas, que es lo que acaba de decir Enrique, y por lo tanto había un cierto equilibrio. Como ahora cuando venía he visto que además se seguía lloviendo, me preocupa mucho que en una situación de mercados flojos tengamos cosechas altas. A mí esto me preocupa enormemente. Y como suelo decir, me preocupa que lo tengamos un año. Si ya lo tuviéramos 2 años seguidos, entonces me echo a temblar. Bueno, la situación del mercado es complicada. Cambios de modelo, de consumo, bajas producciones, llamémosle parón del consumo. Román, cuéntanos algo sobre esta historia. ¿Tú qué piensas? Buenos días, lo primero, y gracias a la asociación y al Alfonso por invitarme, por esta magnífica mesa y estos ponentes. Hace unos días, el viernes, yo tuve una delegación de japoneses y me preguntaron exactamente lo mismo. Y nosotros solemos hacer un informe todos los años en el mes de julio y lo mandamos al mercado, pero este año no lo hemos querido hacer, pero sí se lo expliqué un poco cómo veíamos la situación. La verdad es que habíamos profundizado un poco más en los números. La verdad es que en La Mancha son dientes de sierra. Un año hay más cosecha, otro año hay menos, pasamos de 30 a 28, a 22, a 19, a 17, a 23. Nunca hay una estabilidad. Permanentemente en estos últimos 10 años vemos que cada cosecha es diferente. Con lo cual, siempre es bueno hacer un balance a principio de cosecha y saber dónde estamos y hasta dónde llegamos. Nosotros en la campaña que viene hemos partido de una premisa, coincidimos con ellos en cierta manera, que sería una expectativa de cosecha de 25 millones. Y hemos hecho la siguiente reflexión, claro. Y concreto en La Mancha porque lo demás tiene su propia idiosincrasia y tiene sus envasados, su problemática, sus reservas, y lo que haga Rioja o Ribera o Rías Baixas, la verdad que no va a afectar mucho porque ellos también están sumergidos en su problemática y están tomando sus medidas. Y Carlos podrá explicar esto, ¿no? Reducción de rendimientos, vendimia en verde, descalificaciones, es el caso de Rioja que se aprobó esta semana pasada. Bueno, pero en Castilla-La Mancha tenemos una realidad, 25 millones de hectolitros y el sector, las cooperativas, que son hoy los productores fundamentalmente, y los comercializadores, los productores de mosto, tendremos que sentarnos y analizar qué va a pasar y qué vamos a hacer. La realidad es que estamos estancados en unas exportaciones entre 9 y 10 millones. Y eso es una realidad. No podemos pensar que vamos a exportar 15 millones porque llevamos 5 años así. Lo único que ha pasado es que de estos 10 millones de hectolitros, el envasado, que era el gran objetivo de la región hace 20 años, cuando se creó la Fundación Tierra de Viñedos, de haber pasado de 2 millones de hectolitros, 2.200 de exportación de envasado a 8 y de una comercialización interior de 3 millones de hectolitros a 6, pues no se ha producido. Se creó la Fundación Tierra de Viñedos para hacer una campaña de marketing, para hacer una promoción de categoría, un poco la versión de Marcos de la cerveza, que también se estudió en su momento, o haber hecho el modelo de Prosecco. Una uva, la Galera como la Irene, que hace 10 años vendían 30 millones de botellas y 10 años después venden 1.000 millones de botellas. Y han solucionado su problema. Castilla-La Mancha, el envasado, excepto algún operador, alguna empresa, y el ejemplo número 1 es Félix Solís, que es la empresa que mejor lo ha hecho en los últimos 20 años y es la líder absoluta de la región y se merece todos los reconocimientos, los demás, nada. Muy poquito hemos aportado algunos, pero no hemos llegado ni siquiera a aportar para esos 1.000 millones de botellas
íbamos a exportar. Bien, 2,2 millones, 220 millones de litros, que no llega a 260 millones de botellas. Y en granel tampoco hemos crecido. Estamos 8, 7 o 9, tal. Lo que se ha cambiado es que el mix de venta en los últimos 3 años ha cambiado. En el 2000, la campaña 23-24 y 22-23, en el granel el 62% es blanco, cuando antes era el 62% tinto. Entonces, evidentemente el blanco ha ido cubriendo la pérdida del tinto, pero no ha crecido. Se ha cambiado el mix, vendemos más blanco, menos tinto, supone 500 millones de litros de blanco y 300 millones de litros de vino tinto granel. En el envasado es al revés. Se vende tinto 60%, son sobre 130 millones y el resto es. Analizando ya bajo la perspectiva de las variedades, si 14 millones de hectolitros, por poner un ejemplo, son uva blanca, de producción de vinos, productos de uva blanca, mostos, etcétera, ya sabemos que de los 14 millones, 5 vamos a exportar a granel como poco. Hay que ponerse un objetivo mayor. Que 1,5 millones vamos a exportar envasado como poco. Son 6,5 millones. Que 1,5 millones se va a vender en el mercado nacional porque se vende como poco. Ya estamos en 8 millones. Y, evidentemente, el mosto, que es una categoría también importante, tendrá que aportar el resto para comercializar hasta 14 millones, 5, 4 millones de hectolitros. Teniendo en cuenta que el mosto tiene un techo. No pensemos que el mosto va a ser la panacea del futuro, porque tiene un techo que es un mercado internacional y que le cuesta conseguirlo, teniendo competidores como Argentina. Pero sí que puede La Mancha absorber 5 millones de hectolitros de mosto blanco. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del tinto, la situación es diferente. Si en tinto tenemos 11 millones, tenemos 3 millones de granel, 8 millones. Tenemos 1,5 millones de envasado, quedan 6 millones. Y tenemos, como mucho, 2 millones de venta nacional, 4,5 millones. Y 1 millón de mosto, con lo que ya es un techo altísimo, 1 millón de mosto. Con lo cual tenemos entre 3,5 millones y 4 millones de excedentes de vino. Y es un gran problema, porque además no hay ninguna salida. No crece, porque la salida natural es haber exportado más, haber sido un decremento del blanco, haber vendido más botellas, que no crece, y que por lo tanto, ¿qué se va a hacer con esos 4 millones de hectolitros? Y eso es un balance real, todos lo sabéis, estáis en el sector, eso es lo que va a pasar. Ahora, si hay más de 25, pues si tenemos entre lo que hemos hecho el análisis del blanco, que sobra 1 millón, pues sobraría 1 o 2, y del tinto, pues sobra 4 o 5 millones, que hay que buscarle soluciones. Pero hay que reconocer que somos una región que vendemos commodities, vendemos un producto granel, que deberíamos de especializarnos. A todos nos encantaría vender 1.000 millones de botellas, pero no sé, como no nos diga Carlos la fórmula, es que no se venden. Es que lo hemos intentado muchos de muchas maneras. Y de verdad, 20 años en la fundación, Enrique ha estado conmigo, Rafael ha sido presidente, hemos hecho de todo, hemos hecho lo que decía Marcos, followers, youtubers, pero no se vende. Y no hemos tenido esa idea del Prosecco, por lo tanto, no hemos encontrado esa fórmula mágica para vender el producto. Entonces, la perspectiva es esta, esos son los números fríos. Pero podemos competir con el Prosecco. Pero hay que creerlo. El Prosecco se vende porque es un concepto, otros lo han hecho. Un espumante de Irene, como la Galera, eso hay que crearlo, hay que crear la figura. Nuestras denominaciones de origen, los números, vamos, mira, ni los quiero mencionar, es absurdo. Las denominaciones de origen han exportado 30 millones de litros. Nada. Nada. Y 80 o 70 que vende el mercado nacional. Nada. ¿Te refieres a las casillas? Todas las denominaciones. ¿A todas? Todas. España? Esto es absurdo. No, España. No, de Camorra. Yo hablo siempre de Castilla-La Mancha, Vale. porque luego cada uno que arregle su problema. Es absurdo. Estamos hablando de 1 millón de hectolitros entre todas las denominaciones de origen. Y era el vino de calidad, el que tenía que tirar del carro. El que Francisco Monbiela, cuando creó la fundación y aprobó la reestructuración de las variedades tintas, pensaba en ese carro que tiraba el sector, que era la comercialización a través del ardeor, de la figura de calidad, etcétera. Sí, se puede hacer el Prosecco, pero ¿dónde está la varita mágica? ¿Dónde está el youtuber, el follower? ¿Dónde está la idea, el concepto? El mercado está ahí, hay que competir con ellos, o descubrirlo, o romper, o por precio, o por imagen, algo habrá que hacer. Yo recuerdo, y perdona Román,
hace ya unos cuantos años en una, lo he dicho muchas veces, en una exposición de Global Caja en Ciudad Real, al presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que algo sabe de vino y algo sabe de empresa, hacer una aseveración que Castilla-La Mancha podría vender el 100% de su producción embotellada en 10 años, pero hay que ponerse a ello. El hombre lo veía clarísimo. Entonces, yo llevo 20 años, sobre todo con la Fundación, más en el sector, y considero que yo personalmente he fracasado en este tema. Además, creo que hemos fracasado todos. Yo he puesto una excepción, que es Félix Solís, en este caso, que lo ha hecho muy bien. Pero todos los demás han fracasado. Si miramos la historia de los envasadores, la cooperativa de Virgen de la Viña se podía acertar en su posicionamiento con la marca blanca y tal, pero es una excepción. Pero todos los demás hemos fracasado. Todos los envasadores hemos fracasado. No hemos llegado a los números que pensábamos. Se han montado un montón de líneas de envasado. Y ahora miramos la realidad, el papel, y decimos, ¿cuánto exporta las 5 denominaciones de origen? 30 millones. Vamos a ver. Estamos hablando de una variación de cosecha de 17 millones a 25. El mercado nacional crezca de 900 millones a 910, 10 millones de litros, cuando vamos a crecer en producción 700, es ridículo. España tenía que estar consumiendo 20 millones de hectolitros, 2.000 millones de litros, estamos consumiendo 900. Pero escúchame, si vamos a producir 2.500 en Castilla-La Mancha, ¿de qué estamos hablando? Dice la Interprofesional. La Interprofesional del Vino de España se creó para promocionar el consumo interior. Ha crecido un 3%. Yo le digo, ¿pero un 3% de qué? De 900 millones, 2 millones de litros. Esto es lo que ha crecido el consumo, 2 millones. Es ridículo. O sea, hemos crecido con 5 millones de inversión cada año. 5 millones que aportamos al Interprofesional del Vino de España, 2 millones de litros al año. Oye, lo podemos regalar con los 5 millones, ¿eh? bueno, Así, regalamos la botella. vamos a preguntarle a Carlos que entre también en juego, porque lo veo allí un poco anonadado. Tú haces referencias a ello. En la esquina. Y se va a caer. Se oye así. Se va a caer, porque no está don Félix, pero si estuviera don Félix se caería al suelo de la sensación de orgullo de esos parabienes que le lanzas. Es una realidad que el cambio del consumo, algo está pasando en el consumo, aparentemente parece que ha sido de ayer para hoy, como si no nos hubiéramos preparado, como si nos hubiera pillado de sorpresa, ¿no? Esto del tinto por el blanco. ¿Desde cuándo notáis vosotros, sobre todo vosotros, estos cambios en el consumo? ¿Desde cuándo vienen? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Pido disculpas en nombre de don Félix Solís, pero un motivo de agenda es que se había confundido. Tengo un consejo de administración, lo tenía para mañana y era hoy. Entonces, dar las gracias a la Asociación de Enólogos, a ti, Alfonso. Muchas gracias a vosotros por estar pedir aquí. disculpas a Marcos Doquinto, que seguro que la exposición que has hecho ha sido muy enriquecedora, que he llegado tarde, entonces no he visto solo el final. Y gracias a Román por los halagos que nos está haciendo, ¿no? Un minuto solo. Hablar de cifras, yo después de oír a Román no me atrevo porque seguro que me equivocaré. Las cifras cada uno. No es hablar de cifras, ni queremos que nos hables de cifras, lo que queremos es tu comentario, tus sensaciones. Hablamos de producción de este año, que si 25, que si 24. Bueno, eso es. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Venimos de una producción nacional de 32 millones de hectolitros de vino. Este año, en condiciones normales, 45, 47, 43. Pero el problema ya no es España, es que Italia viene también con la misma cosecha. Entonces, si tú al mercado le metes otros 25 o 30 millones de hectolitros, mercado europeo, ¿dónde vamos? O sea que esto nos tiene que hacer reflexionar, porque es posible que nos encontremos con un problema no coyuntural, un problema estructural. Hay un tema importante, esto es una globalización, hoy en día se mueven los mercados. O sea, ahora mismo acaba la vendimia en el hemisferio sur, nosotros hemos acabado hace 20 días la vendimia en Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, cosechas normales, ligeramente a la baja Chile, pero muy superior a la de Argentina. Entonces, el balance mundial, estamos en esos 270, 260 millones de hectolitros. Si este año, cuando le metamos la cosecha europea, le metamos 25, 26, yo qué sé, 30 millones de hectolitros más, depende de cómo venga la climatología, y nos acercamos a 300 millones de hectolitros a nivel mundial con una recesión de consumo, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esperemos que no, y no seamos negativos. Pero aquí lo más importante es que estamos entrando en un problema estructural. Tenemos menos consumidores.
tenemos una situación de que la gente joven no bebe vino. Ya está. Entonces aquí los enólogos tenéis un trabajo importante. Marcos, cuando quieras intervienes. Aquí hay que dialogar, no hay que... Sobre lo que comentabas del tema de consumidores, yo lo que he hecho en falta es cuál es el modelo de adopción que vosotros de este sector tenéis respecto a los consumidores. ¿Habéis ido a alguna discoteca? ¿Habéis visto cuánta gente pide un vino en una discoteca? Claro, sí es lo que quería comentar ahora. Entonces, el tema de ese modelo de adopción... Yo cuando era jovencito hacíamos guateques con sangría. Yo creo que ya no hay sangría en los jóvenes. Es decir, el entender cómo porque el valor actual neto de un consumidor joven, todo lo que va a desarrollar a futuro, tú si convences a un joven que entre por el vino, por el rebujito, por el tinto de verano, en vez de por la cerveza o lo que sea, a lo mejor es un proceso que beneficia más al sector que no el que empiece uno entrando por la cerveza, sea cervecero y a lo mejor lo del futuro. Porque parece un poco como que todos... Nadie siembra, sino todos están peleando por los actuales consumidores de vino que consuman el mío y no el del vecino. Pero no hay una siembra de consumidores. Era un poco lo que quería decir. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos que analizar el consumidor qué es lo que nos demanda y hay que darle al consumidor lo que nos demande. Por desgracia, por ley natural de vida, los vinos grandes reservas, incluso si me apuran las crianzas, está bajando el consumo. ¿Por qué? El consumidor nuevo que se incorpora, esos vinos tan estructurados, tan complejos, pues no le resultan atractivos. Si unimos el tema del cambio climático, elevación de temperaturas, pues está el consumo decantando más a vinos más frescos, más suaves, tipo blancos, rosados, espumosos, que a los vinos más complejos de toda la vida. Pues el mensaje que hay que dar aquí, analizar qué es lo que quiere el consumidor y darle al consumidor lo que nos esté pidiendo, lo que nos guste a nosotros. Denominaciones de origen se tienen que abrir, no estar tan encorsetadas. Si quieren nuevas variedades, a nuevos productos, a nuevos... Rioja, por ejemplo, que ha salido antes a colación. Rioja, en su pliego de condiciones, no tiene una figura de un tinto, que es un roble, como tiene Ribera del Duero, o como tiene Mancha Valdepeñas, que es un vino con menos madera, más agradable para la gente joven. Pues son reacios a modificar su pliego. Digo esto como ejemplo, ¿no? Entonces hay que ir a un tema de, pues eso, analizar al consumidor y darle al consumidor lo que haga falta. Porque las cosechas las tenemos ahí. Y sí es cierto que la Mancha es un commodity, con los blancos para mostos, para alcoholes de uso de boca, pero que el consumo nacional es el que es, subirá lo que tenga que subir, la exportación es la que es, entonces no... ¿Pensáis que llevamos demasiado tiempo despreciando lo que Marcos nos dice a los clientes potenciales nuestros, diciéndole que no hemos luchado por lo que decía Román ahí mientras estábamos hablando, el chateo? Yo soy hijo de tabernero. Me han salido los dientes en una taberna de un bar, tú lo sabes de sobra. Y me acuerdo un detalle de que en mi casa, una Semana Santa, de miércoles a lunes, se vendieron 85 arrobas de vino. Que haga alguien la multiplicación. Pero no solamente el vino, sino que el 80% o el 90% estaba mezclado con gaseosa o sifón. Sí, pero si eso es una realidad, pero también es una realidad que venimos de un COVID que ha hecho un cambio en los hábitos de consumo. O sea, la gente ahora hace más consumo doméstico que en hostelería. Ayer lo veíamos en una presentación de Nielsen, el doméstico va subiendo y hostelería va bajando. Porque antes he hablado por aquí de Bucking Balls, en el norte de Europa, que es un producto que está funcionando muy bien. Es un consumo doméstico, no hay hostelería como en España. Entonces, hay que analizar, hay que profundizar más de cómo están los mercados. Adelante, Rafael. Con respecto a lo que dices, nos cuesta y tardamos algún tiempo en reaccionar ante las cosas que pasan en los mercados. Quizás porque no los hemos seguido muy de cerca, tenemos una tendencia natural a seguir más de cerca lo que pasa en la producción que lo que pasa en los mercados. Al final se hace y acaban saliendo mercados, acaban saliendo productos. No tiene sentido que España en general y Castilla-La Mancha en particular haya tardado 4 o 5 años en descubrir que el bag-in box estaba creciendo. No tiene sentido. Siendo los líderes mundiales de la exportación en volumen, apenas hacíamos bag-in box. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gustaba, sin darnos cuenta de que a los suecos y a los noruegos sí. Es que... Ahora ya nos hemos puesto, vale. Lo mismo está pasando con los blancos, lo mismo está pasando con los espumosos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta de por qué gusta el Prosecco?
Porque y es lo que hacerlo. quiere la gente. A nosotros no nos gustará, pero es lo que nos piden los Da igual, clientes. pero ellos lo venden. Claro. ¿Por qué? Por cierto, tiene muchísimo que ver con el sabor. Claro. Feliz Solís lo está No me la demostrando que me desmontáis muy la bien. mesa, que esas preguntas con vienen algunos después, vinos. Pero bueno, seguir No, las adelante. tendencias del mercado y adaptarnos lo más rápidamente posible, incluyendo el marco legislativo. Llevan 12 años en la Organización Mundial del Vino para aprobar los vinos desalcoholizados. Y eso es una tendencia, vamos, que teníamos que llevar ya muchos años haciéndolo con facilidad y bien, y ahora con los de baja graduación ya le estamos dando caña, pero estamos tardando. Sí, el tema de Prosecco también es cierto, hombre, no hay que ponerse tan negativos en el sentido, está creciendo los vinos espumosos, muchas más que hacemos en España. También es cierto que Italia es que lo ha hecho muy bien, pero su compañero de viaje ha sido la hostelería, porque todas las pizzerías, toda la red que hay a nivel internacional ha hecho de que ese producto, en un principio el Lambrusco, no funcionó tan bien y ahora Prosecco están por encima de 500 millones de botellas. Pero la hostelería les ha acompañado mucho ese tema y es una asignatura pendiente de España, ¿no? El ir en mercados internacionales junto con la hostelería. Es curioso, ¿No puedo decir Carlos, una que cosa cuando hablas incorrecta? tú, apostilla Marcos. A Sí, ver, no, Marcos, no, cuenta. quería decir una cosa incorrecta, ¿eh? La cerveza empezó a liberarse de muchas cosas y a crecer cuando se liberó de la ley de los maestros cerveceros. Y entonces otros departamentos, lo que sea, trabajaron en el desarrollo. En el vino la innovación no es solamente ver lo que está sucediendo, sino también desde el punto de vista de envase. Es decir, si tú vas a una gasolinera te encuentras hasta el café listo para tomar de Starbucks o lo que sea, pero el vino es en la botella de 75 centilitros. Y nadie se va a llevar una botella de 75. Luego, dentro de la innovación no es solamente qué es lo que quiere el consumidor respecto a lo que es producto, sino si queremos un consumidor que entre joven y nuevo, ¿cómo va a contribuir el envase a eso? Aunque luego siempre tengamos la de 75 centilitros, etcétera, y tal, que es a donde al final queremos llevarlos. Pero para pescarlos no puedes a lo mejor con ese envase y con vinos complejos como tú comentabas, sino tienen que ser unas propuestas que sean las que finalmente te lleven donde vosotros estáis, porque si no, no va a entrar directamente en ese salto. Y eso es lo que hay que pensar, no solamente en el producto, sino también en el envase, que lógicamente complica las líneas de llenado, pero pasaba igual en la cerveza. Bueno, solo por puntualizar una cosa. Yo no vendo en el mercado interior, pero hay una cosa que me llama la atención. Todas las bodegas aportamos a una interprofesional del vino de España, que tenía que cambiar el concepto de consumo y buscar estos consumidores jóvenes, estos followers, youtubers, y imponer en el mercado una costumbre de tomar un chateo o tomar un vino. Uno va a Londres, va a un pub por la mañana, a la 1, y la gente está bebiéndose su copa de Prosecco y no su cerveza. Después de la pandemia, la cerveza ha crecido y ha recuperado. Yo no sé si está entre 6 y 7 mil millones de litros. No hay explicación, o sea, esto está claro. Entonces, si tenemos un instrumento que lo pagamos el sector todos los años, entre 6 y 8 millones de euros, ¿qué haces ese instrumento? Es que no lo veo, o sea, porque eso es una realidad. Me estáis desmontando la estructura de preguntas, ¿eh? Porque yo había dicho aquí, no, hombre, no te disculpes, por Dios. En los países emergentes en el mercado del vino, Nueva Zelanda, Australia, y estaba para Marcos, Sudáfrica, Chile, Argentina, Argentina en menor medida quizás, se identifican como marca país. Tú vas a Estados Unidos y ves un vino chileno, o argentino, o neozelandés. Como mucho te piden un Sauvignon Blanc, y a lo mejor es de Nueva Zelanda. Y sin embargo en España seguimos con la lucha que habéis reiterado aquí, de la denominación de origen, que a lo mejor para el mercado nacional puede ser bueno y puede ser apetecible y funciona, pero en los mercados exteriores te dice, pues yo qué sé, Valdepeñas, Rioja, Mancha, Manchuela, y dicen ¿cuálo? Pero si está claro, si es difícil muchas veces en algunos países ubicar a España, vete tú a Valdepeñas, Mancha o Rioja, o sea que eso es un error. Exportación hay que hacer y ver el modelo que ha hecho Chile, lo ha hecho muy bien, marca país. Marca país. Nueva Zelanda Recuerdo que la otra persona que hizo este mismo razonamiento que yo, se lo vi aquí a mi izquierda a don Román Cantarero en LinkedIn. Y yo me dije, joder, ya hay otro que piensa como yo. Marcos,
Tú con tu experiencia en marketing y en el mundo de las bebidas, dinos a ver si saliera el maná de decir, hay que trabajar en esto para romper ese tabú que tenemos. Bueno, pero ahí no me voy a mojar en esto porque vosotros tenéis mayor conocimiento. Yo lo que sí sé es que se pide por uva y en la mayor parte de países, oye, pues quiero un Cabernet o quiero un Chardonnay y tal. Y luego ya viene un poco el tema país, pero no es... O sea, yo no lo he visto. Hay alguna zona en Estados Unidos, un Napa Valley, y quiero tal, pero efectivamente lo de la denominación de origen, yo no sé hasta qué punto, porque en Francia, es decir, si dices un Burdeos, un Borgoña, y a lo mejor... Pero son imágenes supra a nuestra denominación de origen. Son como otra cosa, mucho más grande, con mucho más peso. No sé si Rafael... No, yo tengo una hipótesis sobre esto desde hace tiempo, que es muy parecido a lo que comentaba Marcos en su presentación de cómo se pueden combinar la promoción o el marketing de marca, de empresa y de categoría. Aquí también es perfectamente compatible que se hagan promociones diferentes de marcas, empresas, regiones y país. Y según a qué público vayas, puedes utilizar una cosa u otra. Yo siempre he tenido la hipótesis de el conocimiento de las denominaciones de origen inverso a la distancia. Y lo suelo poner como ejemplo, no sé si habrá algún murciano aquí, pero hay gente que identifica perfectamente la diferencia entre un Jumilla y un Yecla, por ejemplo, y se puede matar por ver cuál es mejor que ello. Pero eso no se lo expliques a un japonés, porque un japonés difícilmente sabrá dónde está el país, bueno, y algún madrileño tampoco sabe dónde están esas regiones. Depende de dónde vayas, utilizas un mensaje u otro. Tampoco es tan difícil de entender. Ahora bien, nuestros principales competidores, como son Francia e Italia, también juegan al tema de las denominaciones de origen, que funciona muy bien y es perfectamente compatible con ¿qué? Con una imagen país positiva, que seguramente es una tarea también para la interprofesional, que está haciendo cosas buenas. Lo que pasa es que no se obtienen resultados inmediatos, pero y además muy poquito a poco entrando en temas internacionales, donde creo que conseguir una imagen país positiva que aporte al conjunto de las denominaciones, de las marcas, de las regiones, etcétera, incluso de nuestras variedades, es algo que puede ser muy positivo. Ahora, no es fácil de hacer. No es fácil de hacer y no es fácil. Por cierto, si hubiera que apostar, vosotros que estáis en la interprofesional, yo apostaría por el product placement, que me ha encantado, lo he dicho, y es verdad, desde años vengo buscándolo. Y es muy eficaz. O sea, tú pones un vino español en una frase en Juego de Tronos y la peta. Claro, y por cierto, también me hago otra idea por un comentario que ha hecho Carlos, ya aprovecho, que sobre la gastronomía y la importancia de la gastronomía y una vieja excusa o argumento. No, es que los italianos lo tienen muy fácil porque como tienen pizzerías y trattorías, lo venden todo. España, hace muchos años, con uno de los primeros estudios que hicimos en el observatorio, demostró que lo que mejor podíamos utilizar para, entre otras cosas, vender algunos de nuestros productos es el concepto de tapa. Y por cierto, estoy haciendo una colección de fotografías de tapas aplicadas a otros productos. La semana pasada estaba en Irlanda y veía en un cartel un enorme anuncio de Irish tapas. Y digo, joder, ya no lo han quitado. Y en otro sitio de tapas indias y tapas francesas. Y en Bélgica hace poco una cosa sobre tapas belgas. ¿No podríamos aprovechar ese concepto para acompañar nuestros productos como cocina, qué sé yo, en miniatura, elegante y tal, para acompañarlo? Nosotros pizzerías no tenemos, pero algo tendremos que utilizar. Una de las cosas que hemos sufrido en los últimos 20, 25 años, la cocina mundial o las cocinas de élite se conocía la francesa. Ahora... ¿La española? Ahora es la española. La española. Jodorova, hemos sido capaces de cambiar totalmente la percepción. Pero no lo estamos aprovechando. Ah, no, claro. Para el vino. No, muchísimo menos. Otra cosa que nos pilla más cercana, el queso. El queso manchego no tienen que venderlo, es que se vende, porque vienen a quitártelo de encima. Joroba. Y hacemos eso, otro nexo que tenemos para poder colocar nuestra producción de vino en el mercado. A vincularlo a esas sensaciones, como bien ha dicho, a esas productos. Claro. Y conservas y embutidos.
También. Pues perfecto, si es que todo es esto. Yo estoy dejando aquí a los una apreciación es que antes me de... estoy olvidando de allí, de los Sí, cooperativos. de los hay un pobres. tema que habéis comentado, pero que habéis pasado un poco de puntillas. Pero el problema también de nuestro sector es la regulación. No sé, que uno llega a Chile, vosotros que vais a empezar con la bodega y que puedas hacer un vino y puedas poner una que sea reserva porque es tu concepto y puedas comercializar diferentes cosas, es que aquí estamos hiperregulados. Aquí es 12 meses y 6 meses y tal. Aparte, las dos en general, los conceptos, en ningún sitio del mundo está tan hiperregulado. Australia vende como quiere. Yellowtail, que era un vino que entró en Estados Unidos hace 20 años con su canguro amarillo y tal, que es un vino que tiene 12, 14 gramos de mosto concentrado, de azúcar, no sé cómo lo harán, y que pasó de vender 4 cajas a vender 150 millones de botellas, es porque estaba totalmente liberado en el país, hacía lo que consideraba que al consumidor le gustaba. Aquí tenemos la espada de Damocles. Llegan los de fraude, popor. Llega la de popor. Eso es una barbaridad, eso hay que pensarlo entre todos y por otro más, que sois los técnicos. Adelante. Creo que vamos a tener que ir a por unos pañuelos de lágrimas, ¿eh? No, hombre, no, Porque no. en este sector Para siempre acabamos diciendo que tenemos las cosas mal, que vendemos poco. Y yo empecé, posiblemente yo abrí diciendo que teníamos pocos consumidores y que era lo preocupante. Pero al final este sector, que está muy relacionado con la producción primaria, que es donde empezamos, pues depende mucho de esas producciones. Y claro, como no tenemos una comercialización fácil cuando la producción viene muy alta, pues cuesta absorber esos excedentes. Y siempre lo que estamos diciendo hoy es lo que siempre decimos en el sector. Necesitamos consumidores, hay que atraer a la gente joven, es cierto, hay que buscar nuevos envases y parece que todos lo centramos en el mundo del embotellado, pero el mundo del granel a Castilla-La Mancha le da supervivencia. Y ahora mismo en estos años tienen más problemas los del norte, que piden destilaciones de crisis, que los del centro-sur, que bueno, pues con nuestros graneles vamos viviendo. A lo mejor ya hemos hecho una economía de guerra en el viñedo y nos dedicamos a producir y parte de nuestros agricultores son capaces, unos de vivir, otros tienen dificultades para poder vivir, pero hemos conseguido crear una economía vitivinícola aquí que los graneles, los mostos y otros productos industriales tienen cabida y tienen su economía y nos permite subsistir. Y lo que hay que seguir es evolucionando en cómo crear cadena de valor, cómo conseguir pasar esos graneles y conseguir más valor de los consumidores y conseguir hacer esa marca país, esa categoría. Pero claro, yo creo que no es un problema la regulación, Román. Creo que aunque hay mucha regulación, pero creo que no es un problema, es más un problema nuestro de actitud de salir al mundo a vender el producto. Y sobre todo es un problema de división. Si es que cada bodega tenemos cientos de marcas y estamos cientos de bodegas y estamos con muchas dificultades de poder ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces, con esa capacidad a hablar de categoría es difícil. Enrique, una de las cosas que me gusta hacer en Madrid es cuando voy al supermercado, pues siempre me quedo en la zona de vinos y observo. Y ves a la clásica señora o al clásico señor que va a comprar 2 o 3 botellas de vino porque tiene un acto en su casa y yo me pongo por allí como que estoy viendo vinos y yo lo estoy, perdonadme que lo diga así de claro, pero es que lo estoy analizando ahí y lo estoy siguiendo. Empieza por los vinos más caros. Luego pregunta que qué vino le recomienda el chico que hay por allí, por el Corte Inglés o por la Viña o lo que sea. Vuelve a dar otra vuelta y al final, ¿sabéis cuál se lleva? Yo espero que se lleve el Fidencio. Un Ribera de 7 euros o un Rioja de menos de 10 euros. Y mira que ha visto vinos, ¿eh? Y tiene vinos por el mismo precio excepcionales que ha visto. Pero al final, la información que tienen es tan grande, la diversidad de marcas, y no hay nada que nos diferencie, que al final, lo que me decía mi dentista, si yo no entiendo de vino, yo no bebo vino. Entonces, al final, esa es la conclusión. El mundo de la cerveza se ha
se ha hecho más vinícola, con las cervezas artesanas, con las divisiones, pues a lo mejor en el mundo del vino hay que empezar a pensar que tenemos que, no hablo de fusiones, que siempre ponemos la palabra fusión, pero sí hay que empezar a pensar que tenemos que unificar algo, la comercialización, hay que unir la categoría, hay que empezar a hablar de vino y tanta dispersión, eliminarla, pero tenemos un problema en la dispersión, en la cantidad de marcas, en la cantidad de productos y tenemos que empezar a pensar que más que un problema de regulación o de cosechas grandes, que también lo hay en nuestra división. Y es que te viene un cliente, te pide una marca, te pide un tipo de vino, ¡pum! Y se lo hacemos con ese error de vocación de servicio. Creo que hay que coger un producto, defenderlo, y esto es lo que hay, siendo siempre que está adaptado al gusto del consumidor. Jesús Julián, ahora te toca a ti. Una de las cosas que siempre he visto yo en el sector cooperativo es que cuando vienen las fluctuaciones de cosecha se ven obligados a muchas veces, por necesidades de que se aproxima la cosecha y no han podido colocar el vino en el mercado, se bajan los precios y eso hace que se hundan los mercados. La cooperativa, y no hablo de la tuya, por Dios, sino el sector cooperativo, tú que estás en ese sector, ¿tú piensas que se está posicionando o está trabajando para aumentar capacidades de almacenamiento con tal de poder regular su entrada de materia, su entrada de vino nuevo, para poder ajustarse a los picos altos de ventas de vino y aguantar en las bajadas de los precios? Pues como un mercado cualquiera, ¿no? Yo modulo la puesta en el mercado y así obtengo el mejor precio. Cuéntanos. Bueno, el modelo cooperativo aquí en La Mancha es complicado. Sería bueno poder adaptar esos años en los que tenemos gran cosecha, poder de alguna manera aplazarlo para luego hacer la comercialización más tarde y nutriendo el mercado. Pero a nivel, los que estamos dirigiendo un poco las cooperativas, vemos que tiene siempre el factor tiempo, está acotado en un año, en 16 meses, en 18, tienes un volumen también de almacenamiento que lo puedes también, que puede de alguna manera relativizar un poquito ese exceso de producción, pero al final, en un tiempo determinado, tú tienes que ser capaz de comercializar un producto que te viene dado, que no es, por ejemplo, cuando tienes una fábrica de hacer otra cosa, cualquier tipo de cosa que tú fabricas en función de los clientes que tienes y de la venta que tienes. Aquí no. Aquí viene un producto que te entra sí o sí, quieras o no quieras, y tienes un tiempo para comercializarlo y para destinarlo. Esto, evidentemente, tienes muchas opciones, muchos vectores para hacerlo. Entrará el prestigio, entrará tu manera de trabajar, entrará el servicio, pero al final el factor de precio también es un detonante que te hace de poder comercializar o no comercializar en ese espacio de tiempo, que puede ser 12 meses, 16, 18 o 24 en un momento determinado. Porque al final dependemos mucho, somos fuente de riqueza de un área, somos servicio de unos socios y tenemos que de alguna manera pues remunerar o tenemos que pagar ese fruto y tenemos que generar esa riqueza para poder repartirla. Dentro de esas herramientas que tienes, al final, si tienes una producción muy fuerte, como digo, que no has podido definirla y la tienes que comercializar, no tienes más remedio que entrar en el precio. Y te puedes amparar y puedes aplazar todo eso, apalancarlo con financiación o con espacio en la bodega, pero tiene muchos problemas. Pero, si me permites, yo creo que el problema no puede ser permanentemente de capacidad de almacenamiento. O sea, si de una forma más o menos estructural producimos y como no podemos venderlo todo lo que hacemos es más depósitos para guardarlo, al final va a ser un problema. Es decir, el problema es de comercialización. El problema es, y además el equilibrio entre producción y comercialización es sobre todo por mejorar la capacidad de comercialización de todo el mundo. Y eso, por cierto, si miramos otra vez a los italianos, básicamente es de cantidad comercial. Aparte de imagen, aparte de promoción, aparte de otros medios que podamos utilizar y demás, es cantidad de gente saliendo a los mercados. Y ahí tenemos un déficit. Comercialización, pero ¿y cómo hacemos? Y yo pongo el ejemplo de Virgen de las Viñas. ¿Cómo paso un año de 300 millones de kilos de uvas a otro año de 200 millones
cómo atiendo a los clientes. El de los 300 puedo atender a muchos clientes, pero luego al año siguiente tengo 200 y ¿qué? ¿Cómo los atiendo? ¿Falta producto? Estamos mezclando las cosas. Yo creo que aquí hay una situación de presente y una situación de futuro. En el presente, Castilla-La Mancha produce un commodity. Le podemos dar la vuelta que queramos, llamarlo como queramos, pero producimos un commodity, que es un vino a granel, un mosto o un vino para destilación. Y somos líderes en commodity, en vino granel, y somos líderes en mosto mundial y en destilación. Y tenemos que mejorar esos 3 productos y vender varietales, vender mejores calidades. Y luego hay un tema de futuro, que es desarrollar el envasado y los comerciales, tal, pero no mezcléis, que tiene que ver una cosa con la otra. El presente hoy es comercializar 2.500 millones de litros de vino, que ya da un balance y en el blanco va a estar justito. Es posible que se pueda vender el tinto, habrá que buscar soluciones. Pero vamos a ver los próximos 10 años el envasado, a seguir lo que dice Marcos, lo que tú dices, pero vamos a ver en septiembre que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Para llegar al futuro, a ese futuro prometedor, que yo pienso que está ahí, que tenemos que salir, yo soy de esa opinión, hay una cuestión que particularmente en España deberíamos de empezar por aumentar el consumo nacional, que el consumo nacional llevamos ya no sé cuántos años de caída, y que no somos capaces de levantarlo. Tenemos una presión sobre el alcohol, el consumo de alcohol, que se focaliza siempre en el vino. Y ya hasta Sanidad lo equipara con la declaración de drogas. Y focalizado en el vino. Cuando el COVID, recuerdo que el presidente de la FEAE hizo una carta abierta diciendo que el consumo de vino, pues de vino tinto, con su astringencia, los compuestos tánicos y polifenólicos que tenía, que podía ser un vehículo de evitar la infestación del COVID. Bueno, le cayó una del Ministerio de Sanidad de una cantamañanas que hay ahí impresionante. Y yo dije, ¿pero por qué te has dejado? Bueno, pues porque somos así, somos hasta cierto punto pastueños. Entonces, yo pienso que hay poca contestación a cuando salen este tipo de declaraciones. La OIV ni está ni se le espera. Los amigos de Román, la Interprofesional del Vino de España, pues están, pero tampoco. La Federación Española del Vino, que me parece que estáis todos en bodegas, también otra organización que, bueno, que yo digo, ¿dónde están las acciones? Y podría seguir con más organizaciones. El Consejo de las Denominaciones de Origen de España. En fin, el Ministerio de Agricultura que le meta un petardo en la alcantarilla, el Ministerio de Sanidad que lo tiene un poquito más arriba enfrente. Hay que hacer algo. Tenemos que defendernos. Ahora están saliendo artículos, pero esporádicamente, de un catedrático de medicina diciendo que el consumo de vino, que se muere más gente abstemia que la gente que consume vino. Me cachis en San Pito, pues vendamos esto, démosle a este señor un premio o démosle un dinero desde alguna organización para que ese hombre siga investigando y que se le dé la publicidad a ese tipo de cosas, porque ahí tenemos el futuro. Si seguimos como estamos, acabamos poniendo placas solares en Castilla-La Mancha y quitando todas las viñas, porque así no vamos a ningún sitio. Sí, pero aquí un tema... el tema del alcohol es una guerra que tenemos perdida y va a ir a más. Entonces, pero que te quiero decir, las dejamos que nos las ganen, pero la guerra, yo digo que la guerra no está perdida. Eso está perdido y eso que podremos quitarle, frenar, poner los palos a la rueda que queramos para que eso no vaya más, pero eso está perdido. Aplicar recursos para ese tema, no, porque es un tema que lo ves en Irlanda, sí, se va a frenar un poco la etiqueta un año, pero entra en vigor. Y al final no nos va a gustar y se va a poner que el vino produce cáncer. Y esto, ojalá sea de aquí a 30 años, pero eso va a llegar, Alfonso. Pero entonces, lo que hay que hacer ¿cómo nos hemos tragado eso de los irlandeses? Cuando lo que sí produce cáncer es la cerveza negra irlandesa. Sí, pues igual lo etiquetarán, pero que te quiero decir que la lucha hay que enfocarla a otro tema. La contestación automática es en España poner a la cerveza negra como que produce cáncer. Si me permitís la expresión, educar al consumidor, un consumo moderado, responsable, y por ahí tiene que ir el tema.
ir en contra de esos temas es unos recursos perdidos. No, si en cierta manera tienes razón. Ojalá, con un buen lobby, pero no, es que nos hemos dado cuenta de que ese tema, sanidad, pesa más que agricultura. Nos guste más, a mí no me gusta, obviamente, igual que a ninguno, pero que tenemos que ir a un tema de apechugar con lo que nos viene encima y ser creativos, que es lo que decía al principio, y por ahí. Hay una Carlos, no, perdona, Carlos, no, es comentar una cosa. Hay cosas que nosotros queremos que la sociedad sepa. Y hay cosas que podemos decir nosotros y otras que no podemos decir nosotros, pero queremos que la sociedad sepa. Es decir, lo que has comentado, que para mí son noticias nuevas, de lo que ha dicho este médico, sí quieres que la sociedad lo sepa, pero no lo está diciendo la asociación de vinateros ni nada. Entonces, lo que sí, eso es un poco cómo se juega. ¿Cuáles son las cosas que desde las asociaciones se pueden decir y qué otras cosas desde las asociaciones no se pueden decir porque te cae el Ministerio de Sanidad o lo que sea, pero si alguien lo dice, no viene nada mal? Y eso es como se trabaja. Y hasta aquí puedo leer, Mayra. Y teóricamente es el trabajo que desde hace 20 años viene haciendo FIBIN. Complicado, pero bueno, entre otras cosas recabando toda la información científica que es real, que existe, sobre la parte buena de la relación entre el vino y la salud, y en su caso poniendo en cuestión los informes que también los hay, que nos ponen nada. Sí, ahora, que es complicado, como dice Carlos, y a medio plazo es una guerra que no sabemos cómo acabará, pues sí. ¿Que se pueden hacer más cosas? Seguramente también, pero se viene haciendo desde hace mucho tiempo en España, en la Unión Europea, a nivel mundial, y lo ves que con complicación. Las batallas que no se dan se pierden. Y si no damos la batalla, pues al final perderemos la guerra. No, pero esta se viene dando desde hace. Pues tenemos que llamar a los tercios españoles del siglo XVI para que vengan otra vez, porque me parece que los que tenemos en la batalla no... Las picas las tienen romas. ¿Tú sabes los pictogramas, ahora que vengo yo, que llegué el domingo de Chile, que le ponen a las botellas en Chile? Los pictogramas de mujer embarazada, riesgo al volante, así de grandes. En Chile. Lo consumo allí, local. ¿Qué te quiere decir? Que... Bueno, es que en Chile han pegado un cambiazo a los... En todo Centroamérica, vete a México, vete a República Dominicana. O sea, que te quiero decir de que hay que ser creativos y contar que ese es un enemigo que tenemos ahí y a ver cómo lo podemos reducir. Y luego, con todos mis respetos, aquellas declaraciones que hizo el presidente de los enólogos en COVID, hay que ser serios. Tú no puedes tirarte a la piscina. Recibió muchas críticas. Vamos a ser serios. Eso fue un aporte. Fue un aporte. Intentando buscar que en el COVID... Porque eso quiere decir que el vino tinto reduce el COVID. Hombre, hay que ser serios, ¿no? Bueno. Que está bien decirlo. Tengo aquí otra pregunta que a ver quién se atreve con ella. Las denominaciones de origen nos ponen muchas... Yo a los que exportáis os pongo a los que tenéis mercados internacionales y que competís con australianos, neozelandeses, sudafricanos, pues producir vino de las características similares a estos países con las limitaciones que tenemos aquí o con las exigencias que tenemos aquí por la ley del vino, que todas las denominaciones de origen han copiado la ley del vino. Bueno, también no tenemos más remedio, porque aquí en Castilla-La Mancha han hecho una ley del vino que yo más que la denuncie es imposible, porque eso no es una ley, eso es una castaña pilonga. Pero bueno, ya la arreglarán. Pero la ley del vino ya nos obliga. La ley del vino impide, por ejemplo, a las cooperativas producir mistela, que es tu caso, vermú, que ahora le preguntaré a don Rafael, que seguro que tiene algún dato que nos va a alegrar el día. ¿Por qué no podemos producir un producto vínico, el vermú, en una bodega de vino? Utilizamos mosto, utilizamos alcohol y vino, o azúcar, que parece ser que está maldita, pero se puede hacer con mosto también. Proba, ¿por qué no producimos vermú? ¿Por qué no producimos mistela? ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué tenemos esas barreras desde el punto de vista de inversión y recuperación del capital, de la inmovilización del vino? Y no quiero entrar en ese tema porque sé que nos podemos desviar en él. El inversor, Román, invierte 5 euros en uva y lo que quiere es tener 7,5 euros en su bolsillo otra vez para volver a comprar
6 euros de uva nuevamente y volver a... Es su concepción del negocio. Y sin embargo, no, usted no se quede con eso, no tenga tanta prisa por vender el vino. Cuando sus técnicos son capaces de ese proceso hacerlo más rápido, le dice la administración que no, que tiene usted que estar tanto tiempo para retomar el retorno de la inversión. Y claro, luchar en los mercados internacionales es tremendo. Pero yo he comentado antes el tema de la regulación y tú dices que no. Vale, pero ahí es una parte importante. Lo que está claro es que no se va a desregular porque esto a Francia le interesa que esté así, está sujeto a muchas ayudas y por lo tanto desregular el sector vitivinícola es una ley europea, es imposible. Es como lo que decía Carlos antes, hay que aceptar ciertas realidades, imposible. Otra cosa es crear nuevos productos, innovar, tal. Pero lo que hay un Consejo de Denominación de Origen es un club. Ahora formamos un club nosotros. El que se quiera apuntar le ponemos las condiciones. Oye, pero no, si no te obligamos. En nuestro club tienes que llevar la camisa blanca y venir con pantalón negro. ¿No te gusta? No pertenezcas al club, nadie te obliga. Es una ente personal que es un club. Si quieres estar, cumple las normas de cada uno. A lo mejor hay que hacer otros productos fuera de eso. Salirnos de toda esta historia. Hay que salirse de lo que legisla la norma para evitar que te caiga la normalización. Si me permite, diferenciando dos cosas. Una cosa es la normativa general del vino, otra cosa que has mencionado al principio, que es el tema de las denominaciones de origen, que es lo último que comentaba Román. Uno de los grandes cambios que se han dado en el sector vitivinícola español en los últimos 20 años es precisamente la cantidad de vinos diferentes que tienen las mismas bodegas. Es decir, ¿cuántas bodegas están en distintas denominaciones de origen o hacen un vino varietal o hacen un vino sin denominación de origen? La inmensa mayor parte de las grandes y medianas. Con lo cual, efectivamente, si uno quiere estar en una denominación de origen por algún motivo y le interesa esa normativa para los beneficios que le da, que esté. Si no, pues está fuera. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora ya están y se rompieron algunos de los grandes inconvenientes que había en su día para que eso no se pudiera hacer, como por ejemplo el tema de la marca. Y por dar algún dato positivo, efectivamente, que luego los pide, lo que mejor está yendo los últimos años de ventas, digo los 3 últimos después del COVID, por ejemplo, son las exportaciones de vinos varietales. Van como un tiro, no han sufrido caída. Varietales sin denominación, sí, lo que llamamos vino varietal sendio. Eso sigue yendo fantásticamente bien, va a su rollo, es un poco lo que le pasa también a los bag-in-box. Aquí, independientemente de crisis, menos consumo, más consumo, eso seguimos vendiendo extraordinariamente. Un bodeguero, un productor de vino, pequeñito pero que exporta, le dije que por qué no se acogía a la denominación de origen y me dice, Alfonso, yo es que este vino lo vendo en bodega a 26 euros la botella y no tengo problemas. Si yo le pongo denominación de origen, no puedo... Poniéndole la DO, el mismo vino, no me pagan más de 4 euros la botella o 5 euros la botella. Eso es triste. Depende si le interesa o no. No, claro que no le interesa. Entonces, él automáticamente... A muchos otros vinos sí que les viene bien. Que le den morcilla a la denominación de origen. Eso es un problema que tenemos bastante gordo. Entonces, es el ejemplo de que no hay un problema de regulación. Cada uno puede optar y colocarse en el club de amigos, como dice Román, que le interese estar. Entonces... La denominación de origen te da unas ventajas y te puede generar otras desventajas. Como todo en la vida, nunca hay una elección perfecta. Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo creo que hoy en día la legislación es bastante amplia, deja hacer muchas cosas. Problema, sí, nos encontramos en el mundo internacional con la competencia de la famosa palabra crianza, reserva, donde muchas veces nosotros para utilizar la palabra reserva tienes que ser una denominación de origen y cumplir con unos tiempos de envejecimiento y sin embargo pues otros países le colocan la palabra reserva porque la quieren colocar, porque lo estiman que su vino tiene sus características para ser reserva. Entonces, ese es el problema que nos podemos encontrar a la hora de competir internacionalmente y pocos más, porque por lo demás tenemos la opción de los varietales, que fue una gran apertura en Europa. Tenemos una legislación vitivinícola que sí, bastante regulada, pero que da posibilidades para hacer muchos. Y a la hora de hacer otros productos, pues lo que te pide la industria o las autoridades es que lo tengas separado. Es decir, si tú quieres hacer vermú, tú puedes hacer vermú, pero
en otra instalación para evitar posibles dudas de algunos fraudes. Tiene una cierta lógica, no bueno, es tampoco... Otra cuestión, las burbujas, el azúcar, ¿ese es el camino? El camino, Tenemos el mosto, tenemos el vino y tenemos la burbuja. pero no es el camino porque digamos que es el camino porque es lo que quiere el consumidor. Claro. Nadie tiene que decir el camino de lo que la gente le gusta. Uno tiene que escuchar las tendencias, tiene que ver lo que se consume, y si vamos a tintos más flojos, más frescos. No hay costumbre de beber vinos tintos fríos, nadie lo tiene en la nevera. Pero yo los veo fríos y los veo en muchos sitios donde se saca de una nevera un vino tinto porque es un concepto mucho más fresco. Si el consumidor quiere vinos con 12 gramos o con 20 gramos de mosto concentrado rectificado, hay que darse. Si el consumidor lo que demanda es, cuando hablamos de Prosecco, el Prosecco tiene 12 gramos, Pero el Prosecco consume 20.000 toneladas de mosto concentrado rectificado. Entender el concepto. Que parece que entonces de Prosecco nada. Lo que más se vende es los vinos que llaman Proseccos con 20 gramos. Esa es la tendencia, pues le damos a cada uno lo que quiere. Y lo que hay que hacer es vender. Exacto. Sí, Alfonso, la respuesta es sí. Sí. Yo también digo Sí, pero desde hace mucho tiempo. Y por cierto, lo de los gramos de azúcar, que es algo que no se habla habitualmente, nos lo vienen diciendo los importadores desde hace muchos años. Muchos años. Basta con ver las tendencias de consumo en muchos otros países. No te digo nada, me acuerdo de una conversación hace algunos años ya sobre que estaba creciendo mucho la posibilidad de consumo de vino en India. Y me miraba un crítico internacional y dice, sí, pero échale gramos de azúcar. Claro. Pero que está creciendo, pues sí. Eso es la adaptación al mercado de tu producto. Que hay una serie de vinos populares. Por cierto, hay otros segmentos de vino que van a seguir los tradicionales y que pueden seguir funcionando. Pero de vinos populares, a base de algo menos de graduación, algo de burbuja, buen sabor y un poquito más dulce, por cierto, equilibrados, porque luego eso hay que hacerlo y hacerlo bien, que no siempre es tan fácil. Sí, sin duda ninguna, sí. Tengo aquí una pregunta o una reflexión que la hemos comentado, pero siempre que en mi casa se ha bebido vino, como podéis entender, en mi casa no hay vino que no sea de Castilla-La Mancha, sea del este, del oeste, del norte o del sur, no hay otro vino, y soy así, no en mi casa no entra otro tipo de vino. Siempre que viene gente, saben que yo soy enólogo, soy el presidente de la Asociación de Enología, se llevan las manos a la cabeza, se ponen contentísimos. Prueba qué vino, ¿dónde puedo encontrar este vino? Oye, pues mira, esto es de la cooperativa Virgen de las Viñas. Se llama Purrulum Más de Félix Solís. Este se llama no sé cuántos del Viña no sé qué del Progreso. Puedo seguir hablando de los monastreles de Jumilla y de Manchuelas, Ugobal, que son variedades excepcionales. Se queda la gente con la boca abierta. Les encanta el vino. Les encanta. Sin embargo, vamos fuera de ese entorno y dice, es que estos vinos no los encuentro, no los pide la gente. Tenemos la leyenda negra sobre el vino de la Mancha, que no, el vino de la Mancha no es... Y tenemos que romper ese vínculo de que la gente piense que el vino de la Mancha es un vino peleón, es el vino, por cierto, del backing. Y ahora estamos metiendo vinos en backing box excepcionales. El otro día estuve en una cata de backing box que estaban, hombre, había alguna castaña pilonga, pero bueno, las menos. Pero había vinos excepcionalmente buenos. Prueba, algo está cambiando. El backing box funciona. ¿Y por qué no metemos el vino en barril? ¿Os imagináis tener un barril para tirar vino? Pero vinos, cierta gama de vinos. ¿Lata? Yo la lata, vale, de acuerdo. Y aquí, si le pregunto a mi amigo Jesús Julián, es un valedor de la lata. Yo la lata la veo coyuntural. La lata, y quizás Marcos de Quinto nos pueda hablar, la lata, el mayor desarrollo de la lata es las bebidas refrescantes, pero la lata tiene un hándicap. Estoy apartando del micrófono y no se me verá. La acidez del vino. Y la lata, por muy bien cerrada que esté, por muy bien que trabajen las mordazas, siempre
hay un punto débil y las bebidas carbónicas, cuando llevan cierto tiempo envasadas en lata, tienen un sabor. Se nota. Y el vino, pues no. Bueno, tienen unos revestimientos en estos momentos, el pH de las bebidas refrescantes, que precisamente por eso tienen la carbonatación, porque no hay microcultivos, nada. O sea, ahí no nace ninguna bacteria ni nada. Es distinto con las bebidas que no tienen carbonatación, como Nestí, como Aquarius, que es distinto, que hay que llenarlas en aséptico, etcétera. Pero las latas con los recubrimientos que tienen no hay ningún problema. No, desarrollo bacteriano ninguno. No, ninguno. Pero la acidez, la acidez, el pH que tiene una Coca-Cola, no lo sé si tiene más acidez que un vino, ¿eh? De verdad. Me parece que era... Que tiene fosfórico. 12 volúmenes, ¿no? 12 volúmenes. ¿Sabes esto que dices? Que si echas una Coca-Cola y tal lo disuelve, precisamente porque es muy... No, pero es que es cierto, porque igual que zumo de limón, le echas zumo de limón y te disuelve lo que quieras. Y por eso te digo que no creo que sea más que el vino y aguantan. Y tiene una vida larga. Pues, si aporta sabor a una bebida refrescante... Sí. Lo que no puedes es que a mí no me gusta la lo que no lata puedes para es tenerla años, a mí. años en lata, no, pero eso es para vinos jóvenes, por supuesto que sí. Vi una vez García Carrión me enseñó que tenían también unas botellas de plástico que parecen las bordelesas, que las llevaban para exportación a Estados Unidos. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer en envase, que no es replicar a lo mejor el de refrescos, pero sí tener un envase propietario del vino, pero que sí sean en cantidades y tal que acerquen. Creo más en un desarrollo de botella de vino en PET, para envasar en PET, no la clásica botellita de PET de bebida refrescante, sino con alguna otra complejidad. Ahí creo más que en la lata. No sé por... Pero no caigamos en lo que muchas veces es nuestro problema. Si no es lo que nos gusta a nosotros. No, exacto, sí es lo que es lo que quieran otros. Exacto. Es que esto es lo que tenemos que cambiar, yo creo que radicalmente. Totalmente. A mí puede no gustarme nada, pero es que en Canadá hay un mercado y en Estados Unidos extraordinario para latas, para vinos jóvenes y frescos. Oye, pues si lo hay, que sea para mí. Pues, no, joroba. Sí. Bueno, el lanzamiento de Tetrabric, luego lo comentamos conmigo. Ya vamos a ir acabando. Tengo dos preguntas que no las quiero dejar en el tintero. Las variedades de uva. Medio lo he explicado. En Castilla-La Mancha no nos hemos posicionado con una variedad de uva que nos identifique en la región, sobre todo la blanca. Yo soy un enamorado de la Irene. Creo que la Irene tiene la Deo Mancha, quien debería de ser la repanocha, ¿no? Porque es un vino fácil de beber, rápido, no tiene una gran graduación alcohólica. La gente que se acostumbra a beber a Irene no quiere otro blanco, porque dice que hay otros blancos que les resulta cabezones. Y el Irene, el potencial que yo le veo al Irene, pues es igual que al Bobal de la Manchuela, o al Monastrell, o a la Garnacha Tintorera, con los vinazos que se están haciendo ahora, las garnachas de Méntrida, en fin, hay unas variedades impresionantes. ¿Cómo veis que potenciáramos la marca Irene como vínculo de Castilla-Mancha? Bueno, la marca Irene o quizás el Macabeo también, pero ya el Macabeo se mezcla, pero el Irene, que es exclusivo prácticamente de La Mancha, potenciar esa marca, lanzar esa marca como vino fácil de beber, vino sencillo, cómodo. Si es que lo tenemos ahí. Es simplemente gastarse un poco de dinero en marketing, no en comerciales, en marketing, para que el mercado te compre esa marca. Seguramente tiene que ser, y eso Marco seguro que lo sabe muchísimo mejor, una mezcla de al menos dos elementos. Una, que haya muy buenos vinos de Irene que gusten mucho, que es la parte primera, y dos, que sobre esa base se pueda construir una categoría Irene. Pero las dos cosas mezcladas. Ahí y está habiendo cada vez mejores, y ahora elaboraciones extraordinarias de Irene, que son esa base para que se pueda construir. Yo creo que se está haciendo. La cuestión es luego eso, cómo lo aportas, cómo lo añades para que se dé a conocer. Yo sé que a Román le puede doler esto de que se empiece a comercializar el Irene. El mosto también es otro de Irene. Bueno, pero yo creo que en este tema del Irene son los enólogos y los técnicos los que tienen que opinar. Si realmente es una variedad que se le puede sacar más aroma,
se puede explotar mejor, porque en la parte climática está claro, había un artículo vuestro esta semana del cambio climático. La Irene es la variedad que mejor se está adaptando al cambio climático y va a ser la variedad de referencia en la región. De hecho, en la última reestructuración que se acaba de aprobar es de Irene y se están eliminando los tintos. Ahora, los técnicos han estudiado esto, se puede evolucionar a mejor, se puede hacer un clon que sea la parte aromática que tiene Rías Baixas o la parte de toque que tiene el verdejo y llegar a ese punto, porque si se puede. Desde luego, para el zumo de uva es la mejor variedad del mundo, porque es una blanca de blancas y el zumo que sale de ese producto lo compra Coca-Cola, el otro, porque es el mejor que hay. Ahora en vino habrá que desarrollarlo. A ver, Enrique, que es medio técnico. No, yo la idea de la Irene me parece excepcional. El otro día que estuvo Ferran Centelles, estaba Carlos Bonilla también, el presidente de la DO La Mancha, y tuvimos una conversación muy interesante con él durante la comida, donde pues yo reconozco que no más defensor de otras variedades, ya que hemos hecho el esfuerzo en las reestructuraciones de incorporar chardonnays, sauvignones, verdejos, moscateles, viognier, pues era un poco partidario de defender la capacidad de elaboración de la Mancha de esa zona, y al final he cambiado mi concepto radicalmente y me decía, muy bien, es que chardonnay se puede encontrar en cualquier parte del mundo, que vas a California, vas a Chile, vas a Australia, vas a Francia, vas a cualquier parte del mundo y encuentras chardonnays, madera, sin madera, más buenos, menos buenos. Dice, pero ¿a Irenes? ¿Dónde encuentras a Irenes? Ahí le has dado. Entonces, yo creo que si de verdad La Mancha quiere quiere centrar las miradas del mundo, tiene que utilizar las variedades que son autóctonas, tiene que utilizar algo que lo tenemos nosotros y no lo tienen los otros, porque hasta los tempranillos empiezan a estar distribuidos por el mundo, pero los Irenes no. Y de los Irenes hay grandes vinos. También hay cosas que van para mosto, pero hay grandes vinos. Y el Irene no tiene que parecerse ni a un chardonnay, ni a un verdejo. Es decir, ni tiene que ser una colonia. Personalidad suficiente para por sí mismo poder expresarse. Y nosotros que tenemos ciertas tipologías de vino hechas sobre Irene y las estuvimos catando con él, les sorprendió mucho cómo con una misma variedad, elaborándola y trabajándola, puedes hacer cosas muy distintas, con más aroma, con menos aroma, pero es el aroma de la Irene. Nadie puede decir, no, es que la Irene es corto de aroma. Nada. No es ni corto ni tiene mucho aroma. Es su aroma, es la característica de esa uva. Entonces yo creo que La Mancha hay que empezar a creernos que la Irene tiene valor. Y claro, como le vemos que hay muy abundante, pues pensamos que el valor no existe. No es cierto, porque tú puedes coger una Irene y hacer una elaboración muy, muy, muy superior y diferenciar muchísimo de lo que son los commodities que utilizamos para vender graneles. Y creo que la Irene tiene que ser nuestro caballo de Troya para poder entrar en todas partes. Totalmente de acuerdo. Me apunto a ello. Una buena conclusión. Y ahora la última pregunta, no a vosotros, pero el enoturismo en Castilla-La Mancha. Yo sé que en julio y en agosto a 35 y a 38 grados por ahí en Tomelloso y en Villarrubia de los Ojos, pues es difícil hacer enoturismo, ¿no? Pero durante el resto del año tenemos unas temperaturas muy agradables, donde unas chuletas, montar bien el enoturismo, la cantidad de vino que se está vendiendo, la cantidad de imagen que está creando a otras denominaciones de origen, y eso hay que terminar de empujarlo. Yo veo que, me acuerdo que tenemos un ejemplo en las islas, en los dos archipiélagos. La producción de vino que hay en Baleares y la producción de vino que hay en Canarias, me cachis la mar. Si es que con las visitas a las bodegas se lo quitan de encima y tienen un valor impresionante. No sé si eso lo tenéis diferenciado en el observatorio, pero vamos, el valor del vino, pues no sé si cada botella la venden a 15 euros. Y se lleva cada visita 2, 3, 4 o 5 botellas, que luego las facturan o las meten en la maleta y que sea lo que Dios quiera, pero que venden toda la producción a unos precios increíbles. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Quizás inicialmente no tenemos que llegar a esos niveles de precio, porque entonces ya estamos a niveles de otra gama y nos salimos de gama y no nos compran. Prefieren ir a lo seguro. Pero bueno, tenemos que trabajar, tenemos historia. El vino en España entró por Cádiz y subió por el valle del Guadalquivir y saltó Sierra Morena
y se implantó en La Mancha. Y llevamos muchos años produciendo vino en La Mancha como para despreciarlo. Y tenemos una historia tremenda que tenemos que vender. A ver, ibas a decir algo, Jesús Julián. No, simplemente pues darte la razón en esto, ¿no? Al fin y al cabo estamos continuamente hablando de las diferentes técnicas que tenemos que hacer para generar valor sobre nuestro producto, ¿no? Y el enoturismo es una tendencia, ¿no? Al fin y al cabo que todo el mundo ahí quiere, ¿no? Conocer cómo son las bodegas de la zona, y todos en cada una de nuestras empresas deberíamos desarrollar, como bien dices, esa parte, mostrando lo que tenemos, ¿no? Hay bodegas que están muy bien montadas, bodegas que al fin y al cabo se hacen exclusivamente una parte, un circuito para esa ruta, ¿no? Y contar lo que hacemos, y es lo que tenemos que hacer, coger nuestra bodega, enseñar nuestra casa, contar las cosas como las hacemos. Nosotros la experiencia que tenemos, podrás tener mejores o peores en función del punto de vista instalaciones, pero lo que tienes lo enseñas, lo acomodas, cuentas cómo elaboras, cuentas ese romanticismo, cómo lo vas transmitiendo al vino, y casi siempre hay una buena experiencia. Nosotros casi todos los sábados tenemos visitas, y todos los grupos que tienen, al final se lleva una buena experiencia que genera valor, van conociendo tu producto y vas ganando consumidores. Al fin y al cabo, creo que las bodegas que no desarrollamos esa parte la tenemos que meter, igual que decíamos que hay que invertir más en comerciales, también hay que invertir más en los sábados y los domingos, y cualquier día tener rutas. Pero vosotros no solamente los sábados y los domingos, y los días de trabajo, rutas establecidas, con visitas a los ojos del Guadiana. Pero si es que lo tenéis ahí, si es que vosotros os ungió Dios, igual que los tomelloseros con los bombos, vender los bombos en el mundo. Una estructura sin argamasa y sostenida en el aire. Pues igual, bueno, eso estamos en plan de broma. Pero bueno, es otro punto más, ¿no? De nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Román, tú decías algo que querías preguntar, o querías preguntar tú. ¿Alguien más? Ya no nos queda nada más. Acabamos con la mesa redonda. Lo único que daros a todos las gracias, a todos los miembros. Creo, no sé, vosotros si tenéis alguna pregunta pues a alguien de la mesa os la respondemos, os lo comentamos. Veo que estáis todos hartos y que queréis comer. Bueno, pues gracias a todos, muchas gracias por venir, y hasta aquí ha llegado, y esto ha sido todo.